Tardes a todos. Daros la bienvenida a este webinar donde vamos a hablar sobre Dora. Como veis en el título, gestión unificada de Dora. Es decir, vamos a darle un enfoque diferente a los webinars que tenemos a menudo dentro de todo este mundillo de Dora. Primero presentarnos. En primer lugar, mi compañero Rubén Valero, director de producto de la solución de Global Suite. Y yo mismo, Sergio García, como director de desarrollo de negocio de la casa, pues vamos a impartir este webinar que, por adelantaros, la idea es darle un enfoque diferente, muchísimo más práctico y más operativo a la nueva regulación que tenemos de DORA a nivel europeo. Aquí en el índice vamos a ver los diferentes aspectos que vamos a ver. El primero, vamos a marcar unos objetivos que queremos cumplir con este webinar. Vamos a ver que, aunque esto es mucho más común, pero vamos a ver cuáles son los desafíos que tenéis vosotros en las diferentes compañías para cumplir esta regulación. A nivel propio de solución, en nuestro caso Global Suite, cómo os podemos ayudar y cómo se integra esta regulación en la solución para cumplir con DORA. Y de ahí lo vamos a bajar al barro a quién debe gestionar cada uno de estos puntos de esta regulación. Y vamos a ir haciendo un juego entre los diferentes ámbitos que toca la regulación DORA, junto a cómo lo cubrimos en una demo dentro de Global Suite. Y como no, como siempre, como suele ser habitual, pues terminaremos con un pequeño apartado de dudas para que cualquier duda, aclaración que tengáis a lo largo del webinar, que nos lo podéis lanzar. En la parte superior vais a ver que hay una opción de preguntas y respuestas, con lo cual, por favor, sentiros libres durante toda la presentación de lanzar vuestras dudas, que las veremos al final. En primer lugar, cumplir con DORA. Como veis, no tiene que ser nada complejo, pero siempre en el momento que se aborda, en base a nuestra experiencia, desde una visión integrada, es decir, no trabajar en silos. Ya sabéis que Dora está tocando o trabajando en diferentes ambientes, como puede ser la parte de riesgos, third party risk management con los proveedores, con los terceros, compliance por la parte legal, continuidad, porque te pide tema de simulacros, seguridad, obviamente básico. En el momento que trabajamos por silos es cuando tenemos un problema y podemos entender Dora como una regulación compleja. Pero no deja de ser algo que nosotros, incluso en Global Suite, como ves con las certificaciones que tenemos dentro de la casa, ya cubrimos perfectamente. ¿Por qué? Porque en el momento que hay una gestión integrada de todas estas áreas, un área de seguridad con una 27001, un área de continuidad de negocio cuando hablamos de una 22301, un área de compliance, un área legal de compliance, donde quizás incluso este propio área de compliance es la encargada de llevar a cabo la gestión de terceros, pues cuando todo esto se lleva de una manera integrada, es mucho más sencillo por las sinergias que provoca poder cumplir sin ningún tipo de problema con esta nueva regulación. A nivel de objetivos, bueno, aquí en los siguientes objetivos, obviamente lo que queremos ver, las diferentes áreas involucradas en toda esta parte de regulación. Lo primero, vamos a entender cuál es el marco regulatorio y las implicaciones del mismo, explorando este enfoque unificado y las sinergias que provoca, y lo vamos a ver tanto de una manera más teórica como en la propia demo. Vamos a conectar con los ámbitos de aplicación, ahora lo veremos, los diferentes scope y alcances que tenemos dentro de la regulación, y demostraremos que con esa automatización directamente entrando en una demo de Global Suite y viendo cómo podemos resolver todas estas partes y todas estas dudas que puedan salir, dudas prácticas, operativas, que podéis tener en vuestro día a día dentro de la implementación de Dora. ¿Cuál es el reto? Es decir, ¿cuál es el reto sin una visión unificada? Es decir, que suele ser lo más habitual. Cuando los diferentes departamentos hablamos y voy siguiendo las agujas del reloj, pues cuando tengo un departamento dentro de nuestra área de continuidad de negocio y lo que ahí necesitamos es una falta de estandarización de esa rápida detección de cualquier tipo de riesgo crítico que pueda suceder en la casa, crear los sistemas como tal que puedan operar durante los incidentes, y todo esto estamos hablando de un silo en concreto de continuidad de negocio. Continuando, vemos el origen, que es la parte de seguridad, es decir, cuáles son los retos o las actividades que tenemos que llevar a cabo para garantizar la seguridad y resiliencia de nuestras cadenas de suministro o un paso más allá, de los servicios propios de la compañía. Por el área de compras, ¿cómo integramos esa gestión de riesgos a nuestros proveedores críticos? Dora hace mucho hincapié en estos proveedores TIC críticos y lo que tenemos que ver es
quién controla y quién gestiona estos proveedores TIC, que habitualmente suele ser el área de compras quien hace ese check a estos diferentes proveedores. En riesgos, claro, identificar y mitigar estos riesgos. Aquí se mezcla seguridad con riesgos, porque muchas de las veces cuando hablamos de riesgos podemos estar hablando de riesgos operativos o estratégicos de la compañía o de amenazas con una visión de una visión de seguridad, pero estos riesgos es importante ver en un entorno digital cómo se actualizan, cómo lo mantenemos, etcétera, etcétera, con lo cual va a ser un punto clave dentro de los desafíos que tenemos en Dora. Y por último, y no por ello menos importante, que esto es el foco de todos los despachos de los abogados dentro del mundo europeo, es la complejidad de las normativas y regulaciones que tenemos encima de la mesa y todo eso, cómo encaja con esta regulación de DORA. Y un paso más allá, ¿cuáles son las diferentes cláusulas que tenemos que poner, por ejemplo, a nuestros proveedores TIC críticos? Es decir, ¿los contratos valen tal cual están o yo debo hacer alguna acción sobre los mismos por esta línea legal o de compliance? Como veis, son diferentes retos desde un punto de vista totalmente una visión por silos en cada una de las áreas que pueda estar en vuestras compañías. Si a esto le damos una vuelta y lo que hacemos es trabajar por marcos de negocio, por marcos, perdón, de regulación, y de ahí lo bajamos al barro a cómo una solución como Global Suite puede automatizar y crear estas sinergias entre departamentos, vemos que trabajando con estos marcos encontramos diferentes sinergias. La primera de ellas, dentro del marco propio de la gestión del riesgo. En el momento que nosotros creamos una gestión de riesgo integrada, nos olvidamos por completo de si estoy hablando de seguridad, estoy hablando de riesgos, estoy hablando de un tercero. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo es un único análisis de riesgos. Un único análisis de riesgos desde el punto de vista de seguridad. Y puede ser un activo o puede ser un proveedor. Los riesgos son diferentes, pero la foto, tenemos una foto completa desde el punto de vista de compañía para cubrir la seguridad de de nuestra cadena de suministro, de nuestros servicios, etcétera. De ese modo, también automatizamos toda esta información en un único entorno. Es decir, que no trabajemos del departamento de compras, trabaje con un análisis de riesgos en un aplicativo, que en seguridad trabaje en otro, que la parte de riesgos trabaje en otro. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer es automatizar la actualización y el cumplimiento de toda esa parte utilizando Global Suite Solution. El segundo, proceso de gestión, clasificación y notificación de incidentes. Una vez más, no podemos tener un incidente en cada una de esas áreas y gestionarlo de una manera totalmente como si trabajáramos en silos. Tenemos que tener una gestión unificada donde tengamos procedimentado cómo vamos a detectar esos incidentes, cómo vamos a trabajar, cómo lo vamos a solventar y, cómo no, cómo vamos a reportarlos, que sabéis que es una parte totalmente crítica dentro de la regulación. Ahí, llevándolo y gestionándolo de una manera integrada dentro de Global Suite, vamos a tener una reducción significativa de los costes. ¿Por qué? Porque no necesitamos un equipo que esté pendiente de estas incidencias en cada uno de estos hilos. No, yo tan solo tengo un sistema de gestión que me va a ayudar con este paquete de ticketing a la hora de registrar y que, siendo esta herramienta sencilla de gestionar, pueda acceder compras, seguridad, compliance, de cara a que todos esos costes operativos y procesos tediosos por llevar a cabo este proceso de gestión, pues que lo podamos ahorrar utilizando una solución como Global Suite GRC. El programa de pruebas de resiliencia operativa digital. Esto es tremendamente importante y en muchas ocasiones se deriva a un gestor documental. O el equipo de continuidad de negocio lo deriva a un gestor documental, yo me creo este programa de pruebas y el papel lo soporta todo, pero tenemos que tener una herramienta, en este caso Global Suite GRC, que se soporte ese testeo y esas pruebas de las diferentes acciones, de los diferentes, del plan de acción que tenemos de resiliencia operativa dentro de la casa. Aquí es importante, ¿por qué? Porque vamos a mejorar el cumplimiento normativo. Vamos a estar en constante actualización, donde gracias a una herramienta de gestión me ayuda a mejorar las diferentes acciones que estamos llevando y, como no, en este caso en particular, estos planes de recuperación, estas sinergias que tenemos dentro de Global Suite Solutions. Protección de sistemas y herramientas TIC. Una vez más, esto es seguridad. ¿Cuáles son los sistemas y cuáles son las herramientas críticas que tenemos en la casa? Esto es muy habitual cuando trabajamos en una 27001 dentro de seguridad de la información, cómo detectamos cuáles son los activos, que puede ser una oficina, un software, un hardware, es decir, cualquier tipo de activo dentro de la compañía, cómo detectamos que son críticos para nosotros y ahora
cómo los protegemos. Es decir, qué medidas y qué controles ponemos encima de la mesa para llevarlo a cabo. Esto podemos tener un marco unificado de controles, una vez más. No necesitamos que el departamento de seguridad tenga sus controles, que el departamento de compras tenga otro, que por la parte de TIC tenga otros, en absoluto. Lo que tenemos que tener, similar a los riesgos, tener un marco unificado de controles donde toda esta parte de controles gestione de una manera con sinergias y podamos estar actualizándolos de manera constante. Y por último, en el marco de las políticas de continuidad y planes de recuperación y comunicación, lo hemos comentado por encima en el programa de pruebas, esto no se puede pasar por alto. Es totalmente crítico para Dora el que esta política de continuidad y estos planes de recuperación y comunicación estén integrados con los diferentes marcos que hemos visto anteriormente. Y en el momento que tenemos esa integración, en el momento que nosotros lo que planteamos es no trabajar en silos, sino que esta resiliencia digital esté integrada dentro de la casa, no va a ser una regulación compleja. Es algo que además ahora mi compañero Rubén lo podremos ver. Y lo más importante, vamos a tener un ahorro significativo de tiempos y recursos. El famoso ROI, es decir, el retorno de inversión al trabajar de una manera integrada y en concreto con una solución como Global Suite GRC, creerme que es enorme porque todas esas fases que tenemos que trabajamos por silos, esa gestión individual por los diferentes departamentos, en el momento que los evadimos, por lo que llevamos a cabo es una gestión mucho más eficiente y un retorno de inversión enorme dentro de la compañía. Dicho esto, voy a ceder el paso a mi compañero Rubén, con lo cual, Rubén, todo tuyo. Vale, Sergio, muchas gracias. Y nada, muchas gracias a todos también por vuestra asistencia. Yo también para complementar lo que ha dicho mi compañero Sergio, el porqué de la realización de este webinar, ¿vale? No nos queremos centrar en la teoría, yo creo que ha habido ya muchos webinars, muchos blogs, muchos artículos de qué es Dora, de qué requisitos tiene, qué sanciones, ¿no? Que yo creo que lo sabemos todos muy bien, qué sanciones pueden aplicar. Lo que queremos es, pues en base ya a nuestra experiencia, en base a los proyectos que se han implementado, el cómo puede ayudar una gestión unificada, ¿no? Lo comentaba Sergio, es una herramienta que al principio, pues yo creo que todo el mundo les abrumó un poco en el sentido de que nos vamos a encontrar, hay muchas cosas nuevas, pero bueno, ha caído también dentro de un sector en el cual era muy maduro del punto de vista de seguridad y continuidad de negocio, que para nosotros son los ámbitos que asumen, perdón, que asumen más relevancia dentro de esta gestión de Dora, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer, como digo, no vamos a ver ya la teoría la ha comentado Sergio, vamos a ver ese enfoque unificado, y lo que vamos a hacer es también un poco distinto, no vamos a ir todo paso a paso, primero la teoría y demás, y luego al final una demo, sino que vamos a ir detalle a detalle, y como es una normativa, pues bueno, que también lo permite porque son ámbitos muy concretos, vamos a ir viendo cada ámbito y luego vamos a ir haciendo la correspondencia dentro de Global Suite para que en todo momento veáis esa gestión unificada, ¿vale? Entonces, en primer lugar, bueno, vamos a ir a hacer la parte de gestión de riesgos TIC, el cómo va a quedar en Global Suite y también los desafíos que dentro de la etapa más madura, pues que pues, como puede ser una gestión de riesgos, todo el mundo tenía gestión de riesgos, de seguridad o gestión de riesgos enfocado a la disponibilidad de aplicaciones por continuidad de negocio o una gestión de riesgos de cualquier ámbito de ciber. ¿Qué cosas ha podido cambiar, ¿vale? O qué cosas pues, podemos utilizar dentro de esa gestión unificada? Luego vamos a ver qué ha cambiado en la gestión de incidentes, también es algo muy maduro dentro de las organizaciones, dentro de los ámbitos de seguridad y continuidad. Cómo poder llevar las políticas de continuidad y planes de recuperación y planes de comunicación, las pruebas de resiliencia operativa, ¿vale? El cómo poder ayudarnos. Y luego una de las partes también más importantes, que quizás yo creo es el mayor foco, ¿no? La mayor tendencia que hemos visto gracias a Dora, y es la importancia que se le está dando también en base a los últimos ciberataques también que se han tenido, pues que vienen por proveedores críticos, pero bueno, la importancia que se le está dando a esta parte de gestión de riesgos de terceros, homologación de terceros, en definitiva, un sistema de Third Party Risk Management, ¿vale? Y aprovechando esa parte de gestión de terceros, pues bueno, vamos a ver ese reporting a la autoridad, en este caso, pues bueno, los reporting
más nuevos que te pide DORA, como son los RTS e ITS, ¿vale? En base a los contratos, funciones, seguimientos de proveedores, etcétera, ¿vale? Entonces, empezamos con el marco de gestión de riesgos y nos vamos a cambiar a Global Suite, ¿vale? Y vamos a utilizar también una de las últimas novedades donde vamos a poder guiarnos en base a la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, dentro del marco de gestión de riesgos, pues bueno, como comentaba antes, todo el mundo tenía estrategias, tenía políticas, tenía procedimientos de cara a proteger los activos de información. O sea, no es algo que haya pillado de susto, ¿vale? Pero adicional a eso, lo que nos dicen, o es algo relevante, es que tenemos que identificar procesos, activos críticos y proveedores críticos, con lo cual el listado único de activos y proveedores yo creo que es importante, ya no solo por ese análisis de riesgo, sino por todo lo que va a venir luego de gestión de incidentes, de planes de recuperación y demás. Vamos a ver cómo poder identificar esos proveedores y activos críticos. Vamos a ver cómo identificar funciones críticas en base a los vías. No hay algo tan detallado dentro de la norma que te diga que hacer un vía, pero es que es algo necesario para identificar tiempos de respuesta, identificar MTPDs, etcétera. Y vamos a ver cómo podemos aprovechar esos vías también para identificar activos críticos. Y luego, bueno, los típicos pasos dentro de una gestión de riesgos, como es la identificación de riesgos, valoración del riesgo y la creación de planes de acción o planes de tratamiento de riesgos, ¿vale? ¿Qué preguntas nos pueden surgir aquí? Pues bueno, en definitiva, ¿qué tipos de análisis de riesgos son necesarios? ¿Cómo se hacen? ¿No? Si se hacen unificados, lo comentaba Sergio antes, en base a la reutilización de controles. ¿Cómo se identifican los activos críticos? ¿Cómo se identifican los proveedores críticos? Yo creo que es lo más importante de cara a esta gestión de riesgo, que como digo, todo el mundo pues lo tenía controlado, ¿vale? Entonces, vamos a ir a Global Suite y vamos a ver cómo poder gestionar de forma unificada este marco de riesgos que te dice la normativa, ¿vale? En primer lugar, pues bueno, empezamos desde el dashboard por ser la última fase, pero sí que me gustaría ver los diferentes puntos que he comentado, ¿vale? Empezamos primero por los análisis de riesgos, ¿vale? Y aquí tenemos una serie de análisis de riesgos que están disponibles, ¿vale? Están disponibles para poder evaluar los diferentes ámbitos que me pide la normativa. Pues bueno, identificamos análisis de riesgos de seguridad, de terceros, ¿vale? En base a proveedores, de continuidad de negocio y de ciber. Y adicionalmente vamos a poder ver ese listado único de aplicaciones de activos TIC, ¿vale? En base a una categorización. Aquí ya podemos empezar a hablar de lo que queramos. O sea, podemos identificar los activos críticos, pues bueno, como te dice, por ejemplo, el Esquema Nacional de Seguridad o como te dice cualquier normativa internacional, como por ejemplo la 27001, en base a una importancia, ¿vale? En este caso, bueno, ponemos un ejemplo de 3 dimensiones. El Esquema Nacional de Seguridad tendríamos además 2 dimensiones adicionales, pero para poder sacar ya la primera clasificación de estos activos críticos, ¿vale? Pero claro, ¿cómo seguimos? ¿No? Entonces, lo que voy a hacer es preguntar a a nuestro asistente de inteligencia artificial, ¿vale? Tengo aquí una pregunta preparada, que es si estoy certificado en seguridad de la información y continuidad de negocio, ¿qué ámbitos de riesgos adicionales tengo que valorar? ¿Vale? Pues cogemos un ejemplo típico, que puede ser pues, una compañía que ya tiene un modelo de madurez de seguridad de la información y continuidad de negocio, y en base a esa información que estamos preguntando, decir, vale, pues, ¿cómo empiezo? ¿No? ¿Qué puedo seguir avanzando dentro de esta información? Pues, aquí veis todos los riesgos, bueno, específicos, ¿vale? Que tenemos dentro o que este asistente de inteligencia artificial ya nos está diciendo. En base a esto ya nos podemos organizar y podemos empezar como queramos, ¿vale? Lógicamente, la pregunta cuanto más completa esté, pues más precisa va a ser. Con lo cual, vamos a ir viendo también este asistente, todo lo que nos va diciendo en base también a lo que yo tengo que ir haciendo. Comentaba, tenemos por una parte, ¿vale? Este inventario unificado de activos, de proveedores, de elementos y demás. Entonces, esa identificación y esa clasificación para poder identificar cuáles son los críticos, estamos en una fase, o sea, tenemos, digamos, una forma en la cual lo hemos categorizado, ¿vale? Lo siguiente, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, en base a
los análisis de riesgos que tenemos disponibles. ¿Vale? Aquí tenemos, como digo, me meto dentro del análisis de riesgos de seguridad, es la identificación de esos riesgos. ¿Cómo podemos identificar esos riesgos? ¿Vale? Pues bueno, dentro de un proceso que yo ya he definido que es crítico o una función crítica, tengo un listado de riesgos que aquí podemos aprovechar cualquier catálogo de ámbito internacional, cualquier catálogo de riesgos y controles, pero además volvemos a aprovechar la inteligencia artificial para que en base a una serie de contexto de mi organización, pues bueno, la zona, el sector de negocio, en este caso hay muchas, pero bueno, hemos elegido las actividades financieras y de seguros, el proceso, qué tipo de proceso, qué tipo de activo es, el tamaño de la empresa, el ámbito del riesgo para poder identificar. Yo puedo aquí coger los ámbitos de terceros, seguridad, tecnológico, o sea, todos los ámbitos que aplica Dora pues, están dentro con la posibilidad de identificar estos riesgos. Y luego la categoría. No es lo mismo identificar riesgos en base a una aplicación que identificar que pueden ser riesgos, pues bueno, más específicos, más tecnológicos, digamos, que en base a un proceso de negocio que tenemos pues toda la información pues un poquito más abstracta, ¿no? O más general. Entonces, en base a estos resultados, tenemos una información de los distintos, o sea, de los riesgos que nos propone en este caso la inteligencia artificial. Le he dado a ver más resultados para poder seguir evaluando estos riesgos con el objetivo de poder añadirlos a todos los sitios que yo necesito. Entonces, seguimos poblando pues esos análisis de riesgos, que como digo, pues bueno, dentro de la organización ya tenemos un conjunto de análisis de riesgo. Ya cómo hacerlo, si se hace de forma unificada, si se hace de forma en el cual identifico procesos y actividades, puedo reutilizar todas esas sinergias y aprovechando los controles en los diferentes análisis de riesgos. Pero a su vez, ¿vale? Sí que me gustaría ver que una vez que ya tenemos identificado estos riesgos, cómo los valoramos, ¿no? Y esto es uno de los procesos que históricamente pues más tiempo se tarda dentro de las políticas, dentro de los procedimientos de análisis de riesgos. Nosotros vamos a poder enviar una encuesta, un concepto que nosotros denominamos encuesta, pero que no deja de ser un cuestionario, con toda la información de elementos, riesgos y controles que tenga que realizar un responsable, un owner de aplicaciones, de negocios, de lo que sea, ¿vale? No necesitaría ni usuario a Global Suite, sino directamente le llegaría un enlace. Con ese enlace obtenemos la información que nosotros le hemos dicho que tiene que contestar y a través de esta información directamente contestaría. Cuando termina, finaliza la encuesta, nos llega a nosotros una notificación y ya directamente podemos consolidar en el mapa de calor. En el mapa de calor, en mi análisis de riesgos. Entonces, por un lado, tenemos la identificación de procesos, tenemos la identificación de análisis de riesgos, tenemos la valoración de esos riesgos dentro de mi sistema. ¿Cómo seguimos? Pues evaluando estos riesgos de cara al mapa de calor, ¿vale? Entonces, para eso tenemos diferentes tipos de dashboard que nos van a permitir realizar ese seguimiento unificado de todos mis análisis, ¿vale? Yo tengo aquí toda la información de análisis, puedo ir filtrando por los diferentes aspectos, ¿vale? Ir viendo mis valoraciones de los riesgos que más veces se pueden materializar, de cuál es la materialización, o sea, perdón, la valoración de esos riesgos, cuántos riesgos con controles tengo, cuántos riesgos con plan de tratamiento tengo, ¿vale? Pensad que estamos en una demo muy completa, que hay muchos riesgos por encima de mi nivel de riesgo aceptable, en una compañía serían muchos menos, ¿vale? En este caso, si yo quiero identificar e irme más al grano, más al detalle de dónde se me dan los riesgos más importantes dentro de mi organización, volvemos a comentar, de forma unificada, pues aquí tenemos todos los riesgos, con todos mis análisis, con todos los elementos. ¿Para qué? Si yo quiero, por ejemplo, filtrar por un riesgo concreto, pues ya sé todos los elementos, ¿vale? Que tengo que prestar atención y cuáles están por encima de mi nivel de riesgo aceptable. Y adicionalmente, y esto como algo opcional, ¿vale? Porque todo el proceso de mis análisis de riesgos, digamos que podría terminarse aquí añadiendo planes de acción, gestión de controles, calcular riesgos residuales. O sea, aquí podemos
complicar todo lo que queramos, pero yo que también quería hacer énfasis en la forma de identificar proveedores y aplicaciones críticas. Y para nosotros, y estamos viendo que para ello es importantísimo tener una definición de un impacto de un vía, ¿vale? Donde aprovechar, como digo, ese listado unificado que incluso ya puede estar valorado en los términos que hemos comentado antes de confidencialidad, disponibilidad e integridad, para preguntar al responsable de negocio y que me diga qué aplicaciones son o qué proveedores son los críticos dentro de mi organización. Entonces, aunque ya tenemos una fase de criticidad, para mí es indispensable que también identifiquemos la prioridad en base o conjuntamente con el equipo de continuidad de negocio e identificar, pues bueno, cuáles son los RT, o sea, cuáles son las funciones críticas, que es lo que dice Dora, los procesos de negocio en la terminología que estamos acostumbrados a usar, que tienen menor tiempo de recuperación, significa que tengo que priorizarlos para poder, en caso de que haya un incidente que me afecte a un proceso o un servicio que doy, pues bueno, cuáles son los que tienen menor RTO y con esto, adicionalmente, identificarlo de forma consolidada los elementos que el responsable de negocio, en este caso atención al cliente, nos ha dicho que son necesarios. Si yo aquí identifico una serie de proveedores, una serie de aplicaciones, cuando yo ya sé otra forma de priorizar, pues vamos a aprovecharnos esta priorización, que como digo, puede ser de los análisis más completos que se hagan en todo cualquier sistema de gestión, porque vamos al detalle y vamos ya a pensar en prioridades de recuperación, pues vamos a aprovecharnos y con todo esto que sea el input inicial también para identificar mi análisis de riesgos. Yo ya tengo el vía por un lado, tengo identificado qué procesos, o sea, qué aplicaciones y qué proveedores están dentro de un proceso determinado, con lo cual tengo la información completa para llegar al cumplimiento real de Dora. ¿Vale? Entonces, bueno, yo es un input adicional que quería mostrar, que estamos viendo que es algo necesario, que es algo habitual y que al final te da una madurez muy grande dentro de todo el sistema. Hasta aquí el marco de gestión, ya os digo, podemos avanzar y podemos estar toda la hora hablando de riesgos, de planes de acción, planes de tratamiento y demás, pero como tenemos otros 5 ámbitos, pues bueno, para cortar y seguir con el resto. ¿Quién participa o dentro de los equipos, quiénes son los que asumen más liderazgo y menos dentro de este marco de gestión de riesgo? Pues bueno, por lo que hemos visto, nosotros pensamos que el liderazgo puede estar en los equipos de tecnología y ciberseguridad por toda esa inventario unificado de aplicaciones y proveedores, por toda esa gestión de riesgos, pues bueno, que está más enfocado a riesgos de ciber o a riesgos de seguridad de la información, con lo cual, pues bueno, puede ser uno de los ámbitos necesarios. También, por otro lado, pues bueno, estamos viendo que continuidad de negocio en este ámbito también es fundamental por estas partes de identificación, funciones críticas, activos críticos y proveedores críticos. ¿Vale? Riesgos operativos, compliance, el equipo de GRC si hay dentro de las organizaciones, pues bueno, lo único es dando esa perspectiva de calidad a las metodologías y que cumplan con los estándares de mis políticas y procedimientos dentro del sistema. Muy importante, negocio, son las personas que nosotros pensamos que tienen que identificar cuáles son los proveedores y cuáles son las aplicaciones críticas en base a ese proceso de negocio y en base a ese servicio que ofrecen. Gestión de terceros, pues bueno, entra ahí un poquito identificando también los proveedores y luego muy importante la aprobación final por dirección o el consejo de administración. Nos vamos al ámbito 2, ¿vale? Proceso de detección, gestión y clasificación y notificación de incidentes. Realmente es un aspecto, pues bueno, muy procedimental. La gestión de incidentes todo el mundo lo hacía y pues bueno, ha cambiado la posibilidad de definir pues, bueno, unos criterios o umbrales específicos o añadir algunos campos concretos a esta gestión de incidencias. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer más? Pues bueno, dedicar recursos y capacidades al seguimiento y detención de incidentes, establecer procedimientos para la identificación y registro de incidentes y con ello, ¿vale? Volvemos a las preguntas, en este caso son pocas, de decir, bueno, ¿contamos con un registro centralizado de incidentes? Lo decía también Sergio. ¿O tenemos cada área nuestro registro de incidentes en base a lo que afecta? ¿Se notifica correctamente? ¿Se integra con el proceso de aprendizaje y mejora? Esto es uno de los grandes cambios, si no se hacía, que Dora sí te exige, ¿vale? Y es
ese aprendizaje y mejora de las incidencias que pasan, lo que llaman lecciones aprendidas. Entonces, cada incidente que tengamos, tenemos que, una vez que ya esté solucionado, tenemos que volver y analizar la causa raíz, ver las lecciones aprendidas y a partir de aquí, muy importante, actualizar riesgos, actualizar controles y pruebas de resiliencia. ¿Qué pasa aquí? Pues que actualmente, o bueno, antes de Dora, el análisis de riesgos era un procedimiento donde se hacía 1 o 2 veces al año y en base a una serie de condiciones, pues bueno, se podía añadir alguna revisión más. Pero con Dora te dice que tienes que reevaluar estos riesgos para los incidentes o en los procesos o aplicaciones donde ha pasado este incidente. Con lo cual, ya deja de ser algo estático y ya entra el concepto de lo que nosotros llamamos un análisis de riesgos dinámico, donde poder seguir mejorando en base también a la identificación de estos riesgos. ¿Vale? Con todo esto, y por supuesto, bueno, mejoras de controles. Con todo esto, si nos vamos a Global Suite, ¿vale? Volvemos, ahí he cerrado el chat, volvemos al asistente de ella y le voy a preguntar cómo, si tengo una incidencia que ya está solventada y cerrada, ¿qué tengo que hacer para cumplir con Dora pensando en lecciones aprendidas? No es el mejor pregunta, pero vemos la respuesta del asistente para ya una vez, como digo, identificarlo, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, nos están diciendo que hay que documentar la incidencia, lógicamente para saber el análisis de causa-raíz, análisis de impacto, ¿vale? Y aquí es donde entra esta parte de análisis de riesgos, después de resolver la incidencia, evaluar el impacto y la seguridad y una valoración de qué procesos de negocio fueron afectados. Crear un informe de lecciones aprendidas, revisión y modificación de procedimientos, ¿vale? Y luego, por supuesto, la formación y capacitación. ¿Qué significa con esto? Pues bueno, si nos vamos a la parte de incidencias, ¿vale? Que lo tenemos aquí preparado, el registro unificado con todos los formularios, con todos los campos y demás, pues bueno, como digo, es algo que se sobreentiende y es algo que ya está muy maduro dentro de las organizaciones, pero vamos a añadir un detalle más, y es, dentro de, como veis, en el formulario que yo puedo completar en base a las incidencias, puedo identificar qué procesos se me ven afectados, qué empleados y demás, pero hay algo bastante importante y es la relación de este incidente con mi análisis de riesgos. ¿Qué elementos se han visto afectados? En este caso he elegido una aplicación, pero podría haber sido un proveedor. ¿Qué riesgos tengo? Y la posibilidad de decir, vale, como he tenido un acceso no autorizado, voy a poner que la probabilidad es muy alta porque hay una vulnerabilidad en X casos y el impacto hemos identificado que lo teníamos alto, pero vamos a ponerlo como muy alto. ¿Vale? Con lo cual podemos reevaluar mi análisis de riesgos, esto que comentábamos de hacerlo dinámico, y una vez que tengamos, nos da la posibilidad de la parte de gestión de riesgos, proyectar o simular, ¿vale? En este caso, bueno, voy a simular porque es una incidencia, cuál es el resultado que tengo dentro de mi mapa de calor, ¿vale? En base a toda la información que he mostrado, con lo cual nos va dando esa iteración continua, esos aprendizajes continuos, con donde podemos aplicar directamente y actualizar ese mapa de riesgo. Luego podemos documentar en mayor medida, podemos tener en la incidencia documentación asociada, podemos tener en el activo, en este caso, bueno, si buscamos app banca privada, pues podemos tener la información específica y podemos documentarlo. En definitiva, podemos hacer cualquier tipo de procedimiento adicional dentro de esa parte. Con esto, pues es lo que comentaba, asumimos esa mejora, luego podemos seguir añadiendo mejoras de controles, etcétera, ¿vale? Para poder aprovecharnos de esa interacción continua. Nos vamos al tercer punto. Y hablamos del programa de pruebas de resiliencia operativa y digital. Bueno, pues es algo también lo mismo, muy procedimental, en el cual
pues lógicamente las pruebas las tienen que hacer partes independientes acreditadas a través de otro tipo de aplicaciones, pero lo que sí vamos a poder es todas las ayudas para definir procedimientos y políticas, para planificar todas esas pruebas, para poder, digamos, tener ese control, ¿vale? Entonces, las preguntas típicas, bueno, pues sobre todo de planificación. ¿Con qué alcance se realizan estas pruebas? ¿Con qué frecuencia? Si después de cada prueba se hace un análisis de una reevaluación del análisis de riesgos, si se realizan cambios en los escenarios de crisis, ¿vale? Entonces, todo esto van a participar el equipo de TI, el equipo de seguridad y el equipo de continuidad de negocio. ¿Cómo podemos llevarlo en Global Suite? Pues bueno, vais a ver que hay campos en los cuales es muchísimas opciones y campos pues que yo creo que afortunadamente son pocas opciones. Entonces, dentro de programa de pruebas, nos va a dar la posibilidad, ¿vale? De definir todas mis pruebas año tras año, definir mis procesos de negocio a los que me afecta y luego, lo más importante de todo, ver si tenemos pruebas adicionales, ¿vale? Que me han identificado, pruebas de recuperación, para también identificar esas pruebas que me hacen y poder realizar, o poder tener toda la planificación conjunta dentro de la misma opción. El procedimiento ya de pruebas más metidos dentro de Ciber y demás, pues a través de, como digo, pues esas terceras partes independientes, ¿vale? Pero bueno, un sistema también donde poder realizar todas estas pruebas. Si nos vamos al punto 4, política de continuidad y planes de recuperación y comunicación, podemos estar hablando de, al final es algo completo del equipo de continuidad de negocio y lo mismo que he comentado antes con riesgos, las políticas de continuidad, los planes de recuperación es lo esencial también dentro de un equipo de continuidad de negocio. Volvemos a poner, pues bueno, realizar un análisis de impacto, políticas, procedimientos, mantener sistemas de información redundantes, definir los planes de comunicación y probar periódicamente los planes de continuidad. Entonces, aquí las preguntas o los problemas que estamos viendo es, bueno, si se tienen planes de recuperación realmente identificados, consecuencias y responsables y se tienen automatizados, si hay planes de comunicación, lo mismo, también automatizados y si se realizan simulacros de crisis. Si nos vamos a Global Suite, pues bueno, para no preguntar más dentro de la parte de inteligencia artificial, nos vamos directamente y dentro de me voy a las opciones pues más específicas, ¿vale? Porque si no ya lo mismo, tendríamos la identificación de escenarios aquí lo tenemos, identificación de escenarios de crisis, identificación de escenarios de desastres, planes de continuidad, gestión de crisis, planes de recuperación. Cualquier equipo de continuidad de negocio, pues lo mismo. Tiene la suerte de que esto ya era muy maduro dentro del sector en el que estábamos, con lo cual hay pocos cambios enfocados de aquí. Lo más, pues esa reevaluación constante de lecciones aprendidas, esa reevaluación de todo el sistema cuando se realiza una prueba, cuando se realiza un simulacro, etcétera, ¿vale? Si nos vamos directamente a los planes de recuperación, aquí tenemos toda la información metida dentro del plan y lo más importante, ¿vale? Pues bueno, identificar conjunto de tareas con personas concretas, con plazos y con dependencias, todo esto de forma automatizada para que si el día de mañana pasa una incidencia, directamente el sistema me va alertando en base a la secuencia de tareas que yo tengo. Con lo cual, si lo tenemos automatizado, lo tenemos bien definido el día de mañana, primero cuando probemos y luego si se materializa una incidencia, vamos a tener las mismas opciones, las mismas tareas y los mismos responsables, ¿vale? Entonces, todo esto, lo más importante es ver cuánto tiempo tardamos en la realización del plan, porque en base a los tiempos que hemos comentado y que Dora también te exige de lo de tener RTOs y RPOs identificados, ve si realmente un proceso de negocio que yo he dicho que tenemos 4 horas de tiempo de recuperación objetivo, si realmente conseguimos esas 4 horas en base a todas las tareas. Ganamos en pruebas, ganamos, perdón, en tener todo preparado para probar y en todo planificado para en el momento que pase una incidencia.
Adicionalmente al plan de recuperación, tenemos la parte de gestión de crisis, donde lo mismo, vamos a poder evaluar en base a diferentes simulacros o ya la crisis real, todo lo que yo tengo que ir haciendo. ¿Cómo? Pues a través de esos planes que comentábamos antes y que son los mismos que hemos visto antes en el plan de recuperación. Directamente yo diría, vale, se me ha caído o me ha afectado, esta incidencia me ha afectado a este proceso, como tengo estos planes de recuperación, directamente los selecciono, ¿vale? Selecciono el plan de recuperación, seleccionaría las tareas que yo quiero probar y esas tareas se van añadiendo automáticamente porque ya tienen las dependencias entre ellas, ¿vale? Con lo cual, como digo, pues hacer el seguimiento de todo esto es importante y de hecho es que es necesario. Y luego, adicionalmente, a partir de aquí, esa es de parte de lecciones aprendidas, ¿vale? Me salto hasta el final del todo, donde yo puedo hacer las acciones correctivas pertinentes, ¿vale? En base a lo que yo he definido y en base a lo que yo tengo. Quizás en una prueba yo tengo un plan de recuperación, pero en una prueba nos damos cuenta de que hay secuencias o que hay tareas concretas que no tienen sentido o que no o que queremos ampliarlo o queremos mejorarlo, ¿vale? Pues bueno, todo eso también se podría. Y luego, adicionalmente, ¿vale? Aquí, como digo, tenemos para hablar mucho tiempo, pero bueno, toda esa información o toda esa gestión de continuidad y planes de recuperación, llevarla de forma unificada y llevarlo de forma unificada sobre todo con los procesos y sobre todo con los activos. Al final yo creo que es la parte más importante, que es el inicio, identificar funciones críticas, identificar activos críticos y que sea algo común, y también proveedores críticos, y que sea algo común en base a nuestros sistemas. Lo más importante, pues bueno, el equipo de continuidad de negocio, equipo de seguridad y responsables de las funciones o responsables de los procesos. Y ya por último, nos vamos a meter en la parte de evaluación de riesgos de proveedores TIC. Como hemos dicho, pues bueno, ha sido una de las partes que quizás, pues bueno, menos importante, aunque sí le damos importancia, pero menos procedimentada estaba dentro de nuestros sistemas y sobre todo unificarlo con los aspectos de seguridad y continuidad de negocio. Entonces, identificar y documentar los procesos, ya lo hemos visto cómo, mantener un registro de acuerdos contractuales con proveedores, ahora lo vamos a ver. Lo comentaba Sergio también, ver si es necesario añadir alguna cláusula, que ahí es donde entraría el equipo de compliance. Y luego ya a partir de aquí volver a evaluar proveedores, o sea, contratar proveedores en base a unos criterios y con eso identificar los proveedores. Y aquí las preguntas, pues, los principales problemas o los desafíos es cómo se coordina la supervisión de proveedores críticos entre TI, entre compliance y compras, y si toda esta gestión que se tiene que hacer entre varias áreas, si toda esa gestión se está comunicando de forma correcta para que no haya diferentes metodologías, ¿vale? Entonces, me voy a ir... perdonad que me he cambiado. Para ello, esa gestión de proveedores se realizaría desde la opción de terceros. Dentro de esta opción de terceros podemos configurar y podemos identificar, pues bueno, lo igual que comentábamos antes en los activos, confidencialidad, integridad y privacidad, podemos evaluar un sistema de homologación del proveedor, donde podemos contar con distintos ámbitos, podemos decir, pues bueno, si este proveedor me afecta, o sea, qué tipo de datos maneja el proveedor, cómo de solvente es financieramente hablando es el proveedor, si tiene políticas de ESG, si tiene políticas de seguridad, si accede a mi empresa, si accede o los equipos que están trabajando son propios de mi empresa, o sea, una serie de ámbitos para poder evaluar la criticidad de este proveedor. Con todo esto, ¿vale? Pues lo mismo, poder hacer el análisis de riesgos de estos proveedores. Ya hemos visto la relación que tienen con vías, ¿vale? Y estos proveedores, tenerlos identificados, ¿vale? Para poder evaluar estos análisis de riesgos y como veis aquí, con toda la información o con toda la potencia que hemos visto antes con la parte de IA. En este caso, como veis, habéis visto que la categoría me ha cambiado, ya es un proveedor, ¿vale? Voy a elegir riesgos de terceros y vamos a sugerir riesgos. Entonces, una forma también muy buena de empezar a evaluar esta parte de proveedores, pues bueno, que quizás no hay tantas normativas
internacional o tantos catálogos internacionales como podemos tener en seguridad de la información, y muchas veces, pues bueno, no se sabe o no se empieza un análisis de riesgos porque no se sabe el cómo por dónde empezar, ¿no? O qué definir. Pues bueno, aquí tenemos una serie de riesgos para definir y directamente ya poder evaluar su probabilidad inherente, impacto inherente, riesgo inherente, etcétera. No me voy a meter tampoco en todo el sistema TPRM porque ya vamos a dejar 10 minutillos para preguntas, pero sí me gustaría ver que, aparte de esto, de esta evaluación de terceros, pues bueno, tenemos 3 tipos de formularios específicos, que son los que pues, te exige DORA dentro de la normativa, como son los contratos que hacemos con terceros, las evaluaciones de servicios de TIC y las funciones, ¿vale? En este caso concreto vamos a poner el ejemplo de contrato. En esta parte de DORA ya están todos estos formularios precargados y preconfigurados con todo lo que te piden, y también están precargados en base a la estructura que tenemos que poner. Todos los campos obligatorios porque así te lo exige, unas ayudas también que te manda la normativa para poder identificarlo, la relación que tenemos con la parte de proveedores que también he explicado, ¿vale? Y importante poder descargarlo, ¿vale? Y ya va a venir precargado los informes de RTS y los ITS que te pide para poder realizar esta descarga, ¿vale? Entonces aquí en directo veis que estoy descargando, me voy a la parte de descargas y abro o me descargo el archivo, ¿vale? Para poder, tenía ya abierto, ¿vale? Me descargo el archivo para poder ver, bueno, un ejemplo concreto, no están todas las pestañas, pero como veis, el mismo formato y los mismos campos que te piden dentro de toda la información, ¿vale? Entonces, esto pues sería también con la parte de acuerdos de proveedores de contratos que te piden, con la parte de funciones, con la parte de evaluación de servicios TIC que también te pide DORA, para poder completar, ¿vale? Pues toda la información. Resumiendo, ¿vale? Y vuelvo a la presentación. Ya habéis visto esta parte de evaluación de proveedores. Ya os digo, la parte, pues bueno, la más nueva y la que muchas veces nos ha dado, o la que hemos visto que nos daba un poco más respeto, ¿no? Por decirlo así, que era esa parte de los RTS y ITS que se tienen que comunicar. Pues bueno, si ya se tienen todo unificado dentro del mismo sistema y además contamos con estos informes que son específicos, son tal cual te piden en la normativa, pues toda esa gestión se convierte en algo, bueno, ahorramos tiempo, digamos, ¿vale? Y se optimiza todo esto. Con esto, ¿vale? Bueno, ya por terminar, ¿vale? Y empezamos con la parte de preguntas, pues dentro de esta opción de DORA nos hemos centrado en aspectos muy generales de continuidad de negocio, muy generales de TPRM. Dentro nos hemos metido de DORA, pues del reporting que te piden con los RTS más a fondo, pero a su vez se puede agrupar o digamos se puede gestionar de forma unificada con otras opciones como pueden ser NIS2, riesgos operativos, protección de datos, etcétera, etcétera. O el esquema nacional de seguridad, pues lo mismo, que ya partimos de mucho ganado, ¿no? Digamos, de todo lo que teníamos dentro de la parte de esquema nacional de seguridad, hay los análisis de riesgos y la parte de riesgos sería prácticamente lo mismo que lo que te pide DORA. ¿Vale? Entonces, por nuestro lado, lo dejamos aquí, ¿vale? Dejamos estos 10 minutos para ver si tenéis alguna pregunta y lo mismo, voy moderando, ¿vale? Para ver que nos van preguntando. Si tenéis preguntas de la parte de teoría o de la parte de práctica, pues por favor ponérnoslo, o si queréis compartir algún desafío que yo haya pasado por alto o que queréis solventar cómo se hace, pues incluso en directo lo podemos ver, ¿vale? La pregunta más fácil que nos dicen es que si vamos a compartir la presentación. Entonces sí, o sea, tanto el vídeo como o sea, el vídeo de toda la presentación y la demo realizada la vamos a compartir para que también en un momento determinado lo vayáis a poder
poder ver y poder ver si tenéis alguna duda o algún tema adicional, ¿vale? Vale. Nos comentan también, ¿vale? Sobre la parte de análisis de riesgos, que cómo pensamos, porque hemos mostrado que hay análisis de riesgos de seguridad y análisis de riesgos de continuidad, si consideramos que es mejor llevarlo de forma unificada. Aquí, Sergio, si te parece, contesto, ¿vale? Ya que estoy compartiendo. Por favor. A ver, nosotros, y lo ha comentado Sergio al principio, lo hemos mostrado así dentro del ejemplo, porque veamos, pues bueno, todos los posibles ámbitos que intervienen. Lo ideal o lo que nosotros pensamos que es ideal es tenerlo de forma unificada porque los activos son los mismos, los riesgos son los mismos o añadiendo algún tipo de riesgo adicional por la parte de continuidad, ¿vale? Y los controles también son los mismos, con lo cual yo creo que es necesario hacer una metodología, que es lo único que puede cambiar, una metodología de forma unificada y con esa metodología poder evaluar cualquier tipo de riesgos. Vale. No sé si tenéis alguna pregunta adicional. Vale. Nos comentan también sobre el asistente de inteligencia artificial. Si durante todas las fases que se han realizado en la presentación, si nos puede ir guiando de forma diferente, ¿vale? O sea, si nos puede ir guiando en todos los ámbitos de Dora. Y os comento, ¿vale? Que en todo el asistente está centrado perdonad que vuelva, está centrado en una ayuda consultiva, ¿vale? Para poder guiarte dentro de tu sistema adicional, pues lo mismo, pudiendo preguntar cualquier tipo de información, pero también para el uso de Global Suite, ¿vale? Entonces, yo he hecho diferentes preguntas concretas, en este caso en la normativa, pero bueno, si yo quiero en un momento determinado especificar algo concreto de cómo puedo automatizar el envío de encuestas, que son una de las opciones que hemos visto, también el asistente es capaz de proporcionarte diferentes opciones, como digo, en el uso de Global Suite. ¿Vale? Vale, nos preguntan también si actualmente tengo el módulo del esquema nacional, si para adquirir este módulo sería una oferta aparte. Aquí, Sergio, no sé si quieres comentar. Sí, ya sabes que Global Suite funcionamos por soluciones, es decir, por esta parte de seguridad, riesgos, en este caso, en tu caso, por la parte de DNS. En el caso de querer adquirir la parte de Dora, que como has visto en el webinar de hoy es bastante más amplia, pues teníamos que verlo en detalle, correcto. Vale, una pregunta también interesante, nos dicen si pueden conectar su CMDB en el inventario de activos de alguna manera. O sea, yo creo, o sea, es completamente viable, o sea, se puede conectar a través de vías APIs, ¿vale? Con lo cual podemos hacer una sincronización si la CMDB tiene una API, se puede conectar sin ningún tipo de problema. Y aunque no lo he comentado en todo mi demo, yo creo que es necesario y cada vez más, ¿no? Tener esa fuente de recopilación de datos dentro de la CMDB, el llevarnos los activos de forma unificada a Global Suite para ya poder hacer ese tratamiento ese análisis de riesgos, esa gestión de riesgos y esa valoración de riesgos, y que sirva, ya no solo eso, que sirva de punto de partida de listados unificados para los vías de proveedores, de aplicaciones y demás, y que se pueda recopilar la información del vía en base a esas listas, yo creo que es un ahorro de tiempo muy grande, ¿vale? Entonces, se puede conectar y ya os digo, aquí ya sería valorar cuál es la CMDB que se está utilizando para ver las diferentes alternativas, pero vamos, la alternativa más usual, que es a través de vía API, se puede sin ningún problema. ¿Vale? Vale, y también nos preguntan, y unifico dos preguntas, ¿vale? Porque todo está
está relacionado con lo mismo, es si la IA también está dentro del módulo del Esquema Nacional de Seguridad, y también nos preguntan si sugerir riesgos, ¿vale? De la parte de IA está metido dentro de DORA. Entonces, Sergio, ahí también te doy paso. Sí, esto, como ya sabéis, estas son nuevas funcionalidades que con el licenciamiento, en el momento de contratarlo, pues si tenéis un licenciamiento, vamos a decir, antiguo, pues no estaban. Esto es algo que tenemos que poner encima de la mesa de cara a, oye, quien esté interesado por la parte de adquirir las nuevas funcionalidades y actualizar su licenciamiento al licenciamiento con todas estas funcionalidades que ha explicado Rubén de inteligencia artificial, pues una vez más lo ponemos encima de la mesa, vemos cuál es el alcance y lo llevamos a cabo para ver cuál podría ser la posible diferencia. Vale. Y una última pregunta, y esta me la quedo yo, y es si puede tener una visión jerárquica de las dependencias entre activos, función, servicios, terceros, etcétera. Es algo que no he mostrado, lo mismo por el tiempo y por los diferentes ámbitos, ¿vale? Pero sí, o sea, es necesario, se puede llevar a cabo, y aquí tenéis el ejemplo, ¿vale? Incluso esas dependencias que comentábamos, o esa sincronización también puede sincronizarse con este árbol de dependencias, ¿vale? En lo cual, pues bueno, hay diferentes opciones para poder hacerlo, donde pues tenemos un servicio financiero, donde cuelgan diferentes procesos, donde a su vez cuelgan diferentes aplicaciones, donde a su vez cuelgan diferentes proveedores, ¿vale? En un determinado momento. Y si ya queremos complicarlo mucho más y queremos evaluarlo, podemos incluso valorar riesgos en estos activos que están por debajo para que automáticamente vayan subiendo a todos los activos que están por encima. ¿Por qué? Porque el riesgo de que se caiga un proveedor afecta un riesgo concreto afecta al proceso banca de empresas. Podemos ir al detalle, con lo cual podemos tener muy controlado toda esta información de riesgos en base a mis procesos, pero también a los activos que dependen de esto. No lo he comentado porque ya es una metodología, pues bueno, un poco muy madura, pero ya hay clientes que antes de Dora ya estaban utilizando esta parte de riesgo repercutido que se llama, de dependencias y demás. ¿Vale? Entonces, bueno, si os parece, pues lo dejamos aquí. Espero que os haya servido para ver ese enfoque unificado que por el que nosotros abogamos dentro de esta gestión. Y nada, cualquier duda adicional, cualquier pregunta y demás, pues bueno, podéis contactarnos sin ningún problema, incluso a nuestras cuentas o la cuenta de info@globalsysolutions para poder tratar el caso individualmente. Así que nada, muchas gracias a todos y que tengáis buena tarde. Muy buena tarde, muchas gracias.